Voy a pediros ya que vayáis ocupando vuestros asientos y vamos a continuar con esta conferencia nacional y a iniciar la mesa número 2 de experiencias, la que lleva por título Un mundo rural para todos, la accesibilidad como derecho y oportunidad. Vamos a ir conociendo a los ponentes, a los participantes en esta mesa de experiencias. Tenemos un moderador de lujo, hay que decirlo, y me voy a limitar a presentarle. Veo que ha estado organizándose además muy bien con todos los ponentes, así que seguro que esta va a ser una mesa de la que desde luego vamos a sacar muchísimas conclusiones. Os digo que contamos con un moderador, él es Ángel de Prado, viene hoy en representación de la Red Española de Desarrollo Rural, de la que en la actualidad es vocal en Junta Directiva y de la que fue anteriormente secretario. La Red Española de Desarrollo Rural está conformada por 12 redes territoriales que engloban a casi 200 grupos de acción local o grupos de desarrollo rural de toda España, los cuales gestionan programas e iniciativas relacionadas con el desarrollo rural. Ángel de Prado Herrera fue presidente y fundador de la Red Castellano-Leonesa de Desarrollo Rural, Huebra. En la actualidad, además de presidente de Huebra, es gerente de la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña, ASAM. Pero si algo hemos de destacar de Ángel es que es un hombre comprometido con el territorio y muy especialmente con las personas que en él residen. Hoy es nuestro moderador en esta mesa de experiencias a la que ya damos paso. Ángel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Como la cosa va con retraso, vamos a ir al grano y dejarnos en paz de mucho protocolo, ¿no? Por lo tanto, cuando tenga que intervenir, aprovecharé que soy el moderador para decir algo, pero de momento simplemente deciros, va a comenzar a hablar la representante de la Fundación Repsol, porque tienen que marcharse antes y han pedido un cambio de turno. O sea que el único cambio que vamos a hacer va a ser este tema. Entonces prefiero que cada uno se presente como quiera, porque le vamos a dar pocos minutos y así al grano. Si os digo, cuando acabe cada una, mientras la siguiente instala su pen o se busca la presentación a la que lo tenga, le podéis preguntar para no acumular las preguntas al final, sino preguntas concretas de lo que sea. Y al final, si que nos queda tiempo, hacemos alguna reflexión o alguna historia. Pero las preguntas al acabar cada una de las intervenciones. ¿De acuerdo? Pues venga, adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación y a todos vosotros vuestra presencia y que me hayan permitido colarme y poder hacer esta presentación en primer lugar. ¿Por qué está aquí Fundación Repsol en unas jornadas de discapacidad en el ámbito rural? Bueno, pues como os contaré posteriormente, gracias a un concurso que tenemos, que es el concurso R Futuro sin Barreras, hemos podido vivir de cerca dos proyectos de discapacidad en el ámbito rural, uno en Salamanca y otro en todo Castilla-León. Un poco para contextualizar, contar que la Fundación Repsol es como dicen nuestros estatutos, es la expresión de la vocación de responsabilidad social de Repsol y de su voluntario compromiso con la mejora sostenible de la sociedad, especialmente donde la compañía desarrolla sus actividades. Sus actuaciones y proyectos se articulan en torno a la energía social y se constituye como el nexo de unión entre las necesidades de la ciudadanía y la voluntad social de la compañía. Es decir, por un lado tenemos a la compañía que realiza todas las acciones de responsabilidad corporativa y por otro lado desde la Fundación Repsol realizamos todos aquellos proyectos sociales que inciden directamente en la sociedad. Nos dividimos en un área social institucional que realiza proyectos sociales de salud, de desarrollo comunitario y de diversidad e integración, donde va todos los proyectos de discapacidad. Luego tenemos un área de estudios sociales y comunicación, de educación y formación y de energía y medio ambiente, que trabaja intensamente en lo que es el Fondo de Emprendedores y todos los proyectos de eficiencia energética. El área de diversidad e integración, que es desde donde se gestiona la discapacidad, trabaja en todos estos proyectos que inciden en colectivos que están en riesgo de exclusión o que son más vulnerables, pero siempre bajo el paraguas de la diversidad. Dentro de los proyectos de discapacidad tenemos 4 áreas identificadas, que es Futuro sin Barreras, que ya comentaré luego con más detalle,
Cultura para Todos son aquellos proyectos en los cuales la cultura es el eje o el motor dinamizador de los proyectos, impulsando proyectos que no solo permitan a las personas con discapacidad acceder a la cultura, sino que también les permita profesionalizarse, aquellos que tengan capacidades y cualidades. Tenemos talleres literarios, el concurso de pintura y dibujo de Arte Down, talleres de teatro. Con la Asociación Debajo del Sombrero pues tenemos a chicos en la Universidad de Bellas Artes aprendiendo pintura mural. El proyecto Más Cultura, Más Inclusión, que estamos trabajando junto con FEAPS para crear un modelo de cultura inclusiva que permita crear una red entre profesionales de la cultura y profesionales de la discapacidad. Trabajamos también el deporte accesible, trabajamos con la Fundación también para conseguir que las personas con discapacidad puedan realizar el ciclismo adaptado, cursos de buceo y actividades ambientales en Tarragona, y también estamos en la Federación de Esquí permitiendo que las personas con discapacidad puedan realizar deportes de invierno. Y luego tenemos de forma transversal proyectos de sensibilización, como es nuestra carpa Recapacita, que ha visitado diferentes ciudades de España y es una carpa que replica en lo que nosotros llamamos el circuito de los sentidos, los diferentes tipos de discapacidad que hay visual, auditiva, también contemplamos física, y así permite a las personas que no tienen discapacidad ponerse en el lugar de las personas con discapacidad y ayuda en cierta forma a eliminar esas barreras mentales que todos tenemos. Y otras acciones de sensibilización son los Juegos para la Integración, también ha recorrido bastantes ciudades de España y el fin es lo mismo, exponer los deportes que pueden realizar las personas con discapacidad y romper barreras. Ya centrado un poco en lo que es, y ya dado que vamos escasos de tiempo, lo que venía hoy a contar, desde la Fundación Repsol, dentro de los proyectos de formación que utilizan la formación como eje que permita a las personas con discapacidad desarrollarse no solo personal, sino profesionalmente, tenemos el concurso R Futuros sin Barreras. Este concurso es una iniciativa que pusimos en marcha en el 2011, hace 3 años, y que está formado de 2 fases. La primera fase trabajamos conjuntamente con las cabeceras, con AEDIS, con COCENFE, con CENSE y FIAPAS, para identificar aquellos proyectos de todas las asociaciones o entidades que manden a las cabeceras y que tengan la formación como instrumento fundamental para el desarrollo de las personas con discapacidad. Posteriormente hay una segunda fase en la cual las cabeceras eligen 10 proyectos y esos 10 proyectos son evaluados por un comité de expertos de gente de Repsol y de la Fundación Repsol que tienen experiencia en la discapacidad, Fundación 11 y la Fundación Seres. ¿Qué pretendemos con este concurso? Pues fomentar iniciativas orientadas al desarrollo integral de las personas con discapacidad, fomentar valores de la Fundación Repsol que compartimos y promovemos a través de programas de actuación como el trabajo en equipo, esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, y apoyar a las entidades que desarrollan iniciativas, todas ellas innovadoras y de gran calidad, y que bueno, pues en estos momentos más que nunca necesitan el apoyo de las entidades privadas. En esta edición de 2013, que ya se ha cerrado la primera fase, se han presentado 92 proyectos que están siendo valorados y a partir del 12 de noviembre se darán a conocer los 10 proyectos finalistas. A todas las entidades que estéis aquí, bueno, este año ya la primera fase se ha cerrado, pero os animo a que en el 2014, suele ser en el mes de septiembre, os metáis en la web de la Fundación Repsol, ahí viene toda la explicación y podáis presentarnos vuestros proyectos. El 2011 fue cuando empezamos y recibimos 58 solicitudes. Y aquí tuvimos nuestra primera experiencia de un proyecto de discapacidad en el ámbito rural. El proyecto ganador fue un proyecto de COCENFE, TICS y empleo para mujeres con discapacidad en el medio rural de Castilla y León. Este proyecto resultó ganador, a todos los miembros del jurado nos gustó mucho, no solo por la calidad del mismo, sino porque unía a un colectivo triplemente discriminado, es decir, personas con discapacidad, mujer y en el ámbito rural. Por lo tanto, no tuvimos ninguna duda a la hora de elegir este proyecto como ganador, ya que promueve la igualdad de oportunidades, incrementa las competencias laborales y sociales de este colectivo. Para poder desarrollar este proyecto se hizo a través de una unidad móvil adaptada que fue recorriendo las principales ciudades de Castilla y León
y la formación se centró en el uso de las tecnologías, pero también en mejora de habilidades sociolaborales, competencias personales, ayuda en la búsqueda de trabajo y se complementó con gestión de servicios de intermediación laboral. Pero como verdaderamente se ve el éxito del proyecto es en los números. Si veis aquí en el cuadro, un total de 489 mujeres orientadas, formadas en nuevas tecnologías 199. Se contactaron 1.254 empresas, se visitaron 601 y, lo más importante, 104 mujeres con discapacidad en el ámbito rural consiguieron trabajo. En el 2012 se recibieron 248 solicitudes y fueron 2 proyectos los ganadores. Aquí tuvimos nuestro segundo contacto con proyectos de discapacidad en el ámbito rural, ya que uno de los ganadores fue Altair, Sierra de Béjar, Francia, proyecto de innovación social y empleo en turismo rural accesible e inclusivo de Asprodes FEAP Salamanca. Es un proyecto que potencia la formación y empleo de las personas con discapacidad en el entorno rural, aprovechando la potencialidad que da el turismo rural, tanto para trabajar en posadas o en centros rurales, como también guías, etcétera. El segundo proyecto que fue seleccionado es un proyecto de FESOR para personas sordas en Valencia, y con este proyecto 15 personas con discapacidad auditiva pudieron acceder han podido acceder a una formación especializada para atender a otras personas sordas dependientes que precisan una ayuda más especial a domicilio. La formación no solo facilitó una salida profesional, sino que también dio una respuesta a las necesidades de este colectivo y les permitió también desarrollar sus habilidades. Este proyecto se complementa con la realización de prácticas profesionales y también otro tipo de acciones como el encuentro anual de personas sordas mayores. El 12 de noviembre se entregarán los diplomas a estas 15 personas que han sido formadas. Y un poquito, como me han dicho que vaya rápido, eso es un poco todo lo que, hacemos mucho más, pero he querido conglomerarlo en la parte del concurso de Refuturo sin barreras. Desde Fundación Repsol creemos en una sociedad diversa en la que la igualdad de oportunidades sea una realidad, independientemente de las capacidades de las personas, de la nacionalidad, del sexo, etcétera. Jornadas como esta creo que son un pasito más para lograr la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, y espero que llegue un día en el que no tenga que estar aquí hablando de discapacidad porque esto esté totalmente normalizado y ya nos tengamos que dedicar a otros temas. Muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Te has ajustado perfectamente. ¿Preguntas? ¿Hay alguna? Está claro lo que has dicho. Lo que hace falta es que la Fundación Repsol, en estos tiempos que la escasez de recursos públicos es palmaria, pues las empresas, las entidades privadas sigan en esta línea y sigan aportando, ¿no? Que merece la pena. Sí. Y por la parte que nos toca, el proyecto de Asprodes, de aquí de Sierra de Béjar, Sierra de Francia, del Bosque, pues nos llegó a la gente de esa zona, yo soy de esa zona, nos llegó al corazón, lógicamente. Permitir, que ya sé que vamos con prisa, decir que yo de primera mano pude vivir también el proyecto de Asprodes. He estado alojada en Miranda del Castañar, en una de esas posadas, y ninguna pega, la calidad perfecta y efectivamente pues las personas con discapacidad intelectual, física, lo que sea, pues pueden también trabajar y desarrollar sus competencias, en este caso en el ámbito rural. Gracias por la cuña publicitaria de la posada de Miranda, que es un proyecto que financiamos nosotros. Adelante, gracias. El siguiente. En el programa tenéis a Alicia Barragán, no es ninguna sorpresa que este señor no es Alicia Barragán, es Pedro López de Vía Libre, de la misma entidad, con arquitecto y con experiencia larga esta entidad, que fue, yo creo, pionera en España en temas de accesibilidad y luego también de trabajo en el medio rural. Así que si quieres decir algo más en cuanto a la entidad y tal, pues puedes decirlo y tienes... Yo te aviso a los 8 minutos, ¿vale? Perfecto. Venga. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Lo primero, me gustaría poder quitar esto, sí, pero en el momento, como veis, en el momento que ya, por fin. Muy bien, y ahora saber dónde está la ponencia, que está, Mesa 2. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿El PDF o Él está mismo. Vale, dale ahí. Presentación con diapos. Muy bien. Desde el principio.
Oh, qué maravilla. Muy bien, pues nada, en primer lugar, pues como os he dicho, presentarme un poquito, simplemente soy un técnico dedicado a la caza de las barreras arquitectónicas desde hace mucho tiempo. El primer proyecto que hice sería pues hace unos 34 años por ahí. Proyecto así de accesibilidad muy pionero, es decir, en aquella época y muy relacionado también con el comercio, ¿no? Pero después casi todo mi experiencia profesional ha sido dentro del grupo de la Fundación 11. Empezamos en COCENFE realmente y son más de 20 y tantos años pues trabajando en este campo, ¿no? Y es un poco pues lo que me gustaría también hoy simplemente es exponeros, ¿no? Lo que está claro es que desde el CERMI, y también en base a la encuesta de discapacidades de autonomía personal de 1999, en el medio rural existe un porcentaje mayor de personas con discapacidad que en la población urbana. Como veis, un 11,7 frente a un 8,6. Y bueno, también es verdad, que el mayor problema también está en el envejecimiento de la población dentro del medio rural, ¿no? En mi caso esto lo he vivido desde jovencito y además en un entorno pues, francamente difícil. Este es el pueblo de mi familia, esta es mi casa, como decía, donde estábamos pasando, sobre todo, mi padre tuvo que emigrar, mi madre también, es decir, que todos emigraron en un determinado momento y después volvíamos pues los 3 o 4 meses de verano, ¿no? Esto está en lo que se llama las merindades, la merindad de Valdeporres, pegada a la merindad de Castilla la Vieja, que es un poquitito más famosa, ¿no? Es decir, como sabéis, la cuna donde llegaron los autrigones, los primeros castellanos, y después ya se convirtió en Castilla. El porcentaje que teníamos de personas con discapacidad cuando yo era pequeño era muy elevado, ¿eh? Yo me acuerdo, había una persona con discapacidad intelectual en el pueblo, que siempre estaba por allí, pero mi hermana fue afectada por la polio en aquella época, en los años 50. Teníamos, mi mejor amigo después tuvo esclerosis múltiple, teníamos personas con discapacidades sensoriales, enfermedad mental, que teníamos una variedad en un pueblo tan pequeño, pero un porcentaje. Pero como veis, pues es francamente difícil. Esta es la iglesia, yo me acuerdo que en el barrio, que es donde estaría el puntero, pues el carnicero siempre nos contaba la anécdota de su abuela, que le iba preguntando, cada vez que tocaban a misa, aquí tocábamos las campanas y además se tocaba muy bien, pues siempre preguntaba, ¿y a qué tocan? Porque así podía elegir o no el subir hasta la iglesia, que había que tener muchísima fe para poder ir a misa, ¿no? Por las pendientes de las cuestas que teníamos. Bueno, aquí estaba el huerto de mi hermana, que como veis era totalmente inaccesible. Cada vez que había que llegar, y yo me acuerdo que aquí en este punto, que esto no lo viví yo, pero lo contaban, se cayó un chico joven y se hincó directamente, una distancia que serán como cosa de 10 metros de caída libre, y no le pasó nada, le sacaron, pero tuvieron que sacarle, quedó hincado en el terreno, ¿no? Que era muy normal determinados accidentes y que se generaban en un entorno, que como veis, complicado, aunque para los niños era pues un verdadero paraíso, ¿no? Un entorno natural verdaderamente privilegiado, no solamente en nuestro propio pueblo, sino también en el entorno, donde te encuentras, un medio natural extraordinario, ¿no? Y además, pues bueno, de cuevas. Mi padre era de al lado de Sotos Cueva, otra merindad, donde está Ojo de Guareña, que es una de las cuevas más grandes del mundo, como se sabe, ¿no? También. Como veis, bueno, pues este es el porcentaje, que tenemos según el número de habitantes de municipios en Castilla y León y el total nacional. Yo os puedo decir que, bueno, mientras estuve llevando planes de accesibilidad, pues hice más de 600 planes de accesibilidad en toda España. Yo directamente no he hecho tantos, pero después sí como responsable de ellos. Y a mí me habría encantado que me llamaran pues de mi tierra y todas esas cosas, de Castilla y León. Hacíamos muy poquitos, y en el medio rural pues menos, ¿eh? Subir para Castilla pues lo hacíamos como muy poco, que entonces siempre me ha dado mucha pena, que desde mi tierra, pues posiblemente los que éramos mejores especialistas en este tema, que bueno, pues al final parece que no podíamos trabajar por aquí arriba, ¿no? Y nos teníamos que ir a otra serie de regiones, ¿no?
Como veis, la ponencia lo que trata es de los derechos. En los años 90, es decir, nos planteamos que el problema que teníamos con las legislaciones, que ya se habían desarrollado en todas las comunidades autónomas, era la gran diversidad, es decir, que había en toda la península, en toda España. Diversidad, digo, desde el punto de vista legislativo. Os puedo decir que hay diferencias en las leyes autonómicas y sus desarrollos de parámetros del 100% fácilmente. Y no solamente eso, hay incoherencias increíbles, como por ejemplo comunidades autónomas que lo que exigen en una comunidad autónoma lo prohíben en la de al lado. Es decir, es bastante surrealista. Entonces, al principio pues, luchamos por conseguir que esto, es decir, se superara y en base, es decir, bueno, buscamos que se superara en base a los derechos, ¿no? Es decir, el Estado, es decir, la Administración General del Estado, es decir, tenía, es decir, como competencia, es decir, el garantizar la igualdad de todos los españoles, ¿no? Y más el de las personas con discapacidad. Gracias a eso, es decir, bueno, pues conseguimos un marco que después, como sabéis, en la ONU, donde España hemos participado muy directamente, es decir, en base a la ratificación de la Convención de la ONU de Derechos Humanos, hemos conseguido, es decir, como veis, una estructura, es decir, legal ya totalmente distinta, es decir, en que los derechos de las personas con discapacidad sí están presentes. Todavía nos queda por desarrollar, como sabéis, se desarrolló la LIUNDAO, es decir, la ley básica que actualmente tenemos, y después la adaptación a la Convención de la ONU. Nos queda todavía, es decir, de aprobar, es decir, pues toda la parte urbanística, es decir, que bueno, pues hay una orden que la hemos cambiado, es decir, que desde las asociaciones y las comunidades autónomas, pero el resto, es decir, ya está dentro de un marco, es decir, que va a servir para que en los próximos años, es decir, además, antes del 4 del 12 del 2017, todos los pueblos de Castilla y León tienen que estar adaptados a esta nueva normativa. Es decir, como no lo estén, pues inmediatamente, es decir, pues habrá denuncias, es decir, que como veis superarán los 300.000 euros al alcalde, es decir, que lógicamente, es decir, incumpla, es decir, esta legislación vigente. Tienen muy poco, o por lo menos lo que hagan es adaptarse, es decir, a unos ajustes razonables, ¿no? Bueno, pues esto da un marco, es decir, totalmente nuevo y además, pues bueno, pues dentro de las personas con discapacidad, es decir, también una herramienta, como decía, es decir, con un marco bastante fuerte. Para terminar, comentaros que, bueno, pues hemos participado, lo cual ya me parece muy importante, es decir, porque, como os decía, después de tantos años intentando, es decir, que el entorno rural participara, es decir, en estos planes de accesibilidad y que fueran adaptándose, es decir, bueno, pues al final sí aparece el proyecto Círculos de Innovación, en el cual pues hemos participado directamente, que bueno, pues como andamos un poco mal de tiempo, os diré, decir, que se ha participado, es decir, como veis, en 7 municipios, 3 de León, 2 de Palencia y 2 de Salamanca, como veis, en la medida de Burgos, es decir, tampoco ha sido tocado, y donde se ha hecho un trabajo interesante, es decir, formando a equipos de arquitectos del entorno, es decir, y trabajando pues muy directamente. Voy un poco deprisa, es decir, pues para que aprendan a trabajar, a crear, como en este caso, es decir, unas fichas de datos y se pueda ya estudiar, como en este caso, es decir, 28 entornos que van pues desde ayuntamientos, centros de salud, bibliotecas, pero también parques y también en entorno natural, ¿no? Pensar que el espacio natural en España, desde que yo empecé, que no había absolutamente nada y que teníamos que ir a verlo pues a Estados Unidos, a las montañas rocosas, a Canadá, es decir, también en toda la zona, y donde realmente, es decir, aquello nos parecía totalmente surrealista. Es decir, una de las cosas, simplemente ya para acabar, que a mí más me sorprendió en uno de los viajes a Estados Unidos, es decir, fue que estábamos yendo en bicicleta, que yo creo que así también se ven muy bien lo que son las barreras arquitectónicas, desde Denver hasta en Colorado, es decir, hasta Los Ángeles, y atravesando los distintos desiertos, y en uno de los desiertos, me parece que era Arizona, nos encontramos con un cruce con 4 pistas. Estamos hablando pues de hace casi 20 años. Y entonces, bueno, pues había una de las pistas donde ponía que si te metías por allí, pues sabías que no iba a haber, te ponía muy claro, es decir, los Estados Unidos y el Estado federal no le va a ofrecer ningún tipo de ayuda en el caso de que usted se meta por allí, y va bajo su albedrío, libre albedrío. Y claro, como buenos españoles elegimos aquella pista, es decir, parecía que no tenía posible. Y entonces decían,
lo que más me sorprendió fue meternos ya en el desierto profundo, es decir, cuando íbamos con las bicicletas íbamos viendo un punto en la lejanía junto a la pista que parecía una especie de edificación, nos íbamos acercando, y ya cuando nos acercamos digo, ¿y qué será aquello que en este desierto impresionante hay, ¿no? Y entonces pues era un aseo adaptado, es decir, para personas con discapacidad, en pleno desierto, es decir, con un bucle perfectamente, es decir, aquello. Después, es verdad que recorriendo Estados Unidos me los he encontrado encima de las rocosas, es decir, que es la universalidad, en este caso, de las distintas adaptaciones. En aquel viaje llegamos por la noche a un camping, y entonces, pues, claro, no veíamos nada, es decir, nos montamos las tiendas en el primer sitio que vimos, es decir, nos acostamos y a las 7 de la mañana cuando nos llaman, nos hacen levantar, dice, ¿pero qué pasa? Ahí estaba el sheriff y todo. Y entonces dice, es que se han puesto en la tienda, es decir, en el sitio adaptado, es decir, para personas con discapacidad. Y entonces nos hicieron levantarnos, es decir, la verdad que... Y a mí, claro, aquello es que me sorprendió, es decir, no podía entender, es decir, hasta dónde decir, puede llegar en este caso. Muy bien, pues nada, es decir, ya me dicen que vayamos acabando y simplemente, pues nada, agradecer la escucha. ¿Preguntas? Una de dos, o está muy claro y lo explica muy bien, o estáis dormidos. Espero que sea la primera opción. Venga, pues a continuación, Amelia Guzmán, que es teniente alcalde de un pueblo de Toledo, en el camino hacia Madrid, Carranque, con algo más de 4.000 habitantes, ¿no? Un pueblo distinguido con premios por el asunto del esfuerzo que han hecho en adaptar su pueblo para la gente con discapacidad. Así que adelante. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, saludar y agradecer vuestra presencia. También dar las gracias a los responsables y organizadores de esta conferencia por su hospitalidad en el día de hoy. Deciros que me siento muy honrada en el día de hoy de ser la voz en nombre del Ayuntamiento de Carranque, Toledo, sobre la accesibilidad y el entorno físico. Es muy importante que en un día como hoy, junto con las administraciones, la universidad y grandes expertos en materia de accesibilidad, se nos den voz a municipios tan pequeños como el nuestro. Voy a tratar de redundar en una cosa y no es justificar, sino de alguna manera convencer de la necesidad de hacer municipios y ciudades inclusivas. Eso que parece tan sencillo de decir, pero que a veces es bastante complicado de hacer. La verdad es que el espacio público, es decir, las calles, las plazas, los parques, han cumplido muchas funciones a lo largo de la historia. Probablemente la más importante de las funciones que haya cumplido haya sido la de establecer un marco para la vida ciudadana. El Ayuntamiento de Carranque apostó y sigue apostando por un municipio rural por la accesibilidad, lo cual ha servido de base técnica para concurrir a los premios Reina Sofía 2012 de Accesibilidad Universal de Municipios. La finalidad es recompensar a los municipios que han desarrollado una labor continuada, llevada a cabo en un periodo no inferior de 5 años, en el campo de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Hasta la fecha, en el municipio de Carranque se han desarrollado diversos proyectos y las correspondientes obras de retirada de barreras arquitectónicas en numerosas zonas del municipio, adaptándolas al contenido de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras, destacando lo indicado en el articulado de itinerarios peatonales accesibles. Se ha tratado de ir adaptando plazas y calles del casco antiguo, sustituyendo los firmes, calzadas y aceras existentes por una plataforma única que permita la retirada de cuantos obstáculos representen barreras arquitectónicas. En las instalaciones deportivas se ha realizado una mejora de accesos del recinto deportivo, que engloba las pistas de tenis, pádel, campo de fútbol, estableciendo un nuevo acceso mediante aceras y bordillos rebajados, eliminando el anterior acceso en tierra y pavimento en mal estado, y aquel mobiliario urbano que estaba mal situado, y se han establecido aparcamientos reservados para discapacitados. También se ha realizado una ampliación en el polideportivo municipal, totalmente accesible, destacando la anchura de las puertas de acceso,
la no existencia de ningún tipo de escalón, estableciendo en su lugar una rampa de acceso con pendiente apropiada a la normativa de accesibilidad, así como la existencia de accesos directos a las pistas y a las salas deportivas. En los centros educacionales, edificios y servicios oficiales, los anteriores accesos eran mediante escaleras y, por lo tanto, no accesibles. Se llevó a cabo la ejecución de rampas de acceso a las distintas dependencias municipales y los alcorques de los árboles situados cerca de las mismas se cubrieron mediante baseflit, una especie de material que se utiliza para eliminar los desniveles. Actualmente, en el transporte público, los autobuses están adaptados con plataforma de acceso para personas con movilidad reducida y apoyo isquiático, así como un cinturón de seguridad frente a la puerta central para amarre de una silla de ruedas, para conseguir una mayor accesibilidad de las personas con discapacidad. También se han llevado a cabo diversas actuaciones encaminadas a mejorar la integración social y laboral de las personas con discapacidad, tanto en el campo educativo como en el ocupacional, de ocio, de tiempo libre, cultural. Entre otras actuaciones podemos destacar talleres de accesibilidad integral, cursos para invidentes y disminuidos visuales, y se impartió un curso por parte de la ONCE al personal guía del Parque Arqueológico para dar una mejor atención a personas con deficiencias visuales. Con periodicidad y desde el año 2005 se han llevado a cabo los planes de acción local y autonómico, los llamados planes de empleo, como instrumento para hacer frente al desempleo. En estos planes de empleo se han realizado numerosos contratos para mejorar la integración de personas con discapacidad en todos los campos. El 24 de enero del 2008 se realizó un taller de accesibilidad integral, dirigido por don José Antonio Junca Ubierna, director general de Societet y autor del Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, y organizado por Concenfe. El objetivo de esta actividad estaba orientado al trabajo con los técnicos, responsables municipales, empresarios y movimientos asociativos para la mejora de la accesibilidad en el entorno urbano. Destacar también la creación de una nueva página web del Ayuntamiento de Carranque y toda la información relativa al municipio, de cultura, de deportes, de educación. La página, por si alguien tiene la curiosidad, pues es www.carranque.es, donde se intenta seguir todas las pautas y puntos de comprobación de W3C. Se usa un texto alternativo para imágenes, se evita el uso de texto en enlaces sin sentido fuera de contexto y el uso de CSS para maquetación. A nivel cultural, destacar el hecho de la asistencia de un invidente a las clases de música organizadas por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Carranque, junto con el resto de compañeros, gracias a la labor de los profesores que les dotan de las partituras adecuadas y les enseñan de manera personal. Se consigue la integración de este músico no solo en las clases, sino también en todos los festivales musicales del municipio. En cuanto al turismo y al ocio, el municipio cuenta con un parque arqueológico, un yacimiento romano visitable con restos de la casa de Materno, Palatium, mausoleo y otros monumentos interesantes. Previa apertura del parque arqueológico en el año 2003, el Ayuntamiento de Carranque, junto con la Conserjería de Cultura de Comunidades de Castilla-La Mancha, se establecieron como objetivos fundamentales el hacer un parque un lugar accesible, suprimiendo todo tipo de barreras arquitectónicas en las infraestructuras de acceso al parque, en los caminos, en el centro de interpretación y pasarelas de visita de la guía romana. El municipio, debido a estas obras, fue galardonado con el Premio Accesibilidad Ciudad de Toledo 2003, Asociación Alborada, por las obras que se realizaron. El Ayuntamiento de Carranque está muy concienciado en facilitar la sensibilización y la difusión de aspectos relativos al ámbito de la discapacidad. Especialmente se ha esforzado en promover el buen trato y el desarrollo pleno de los niños y niñas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Para muchos niños o niñas, padecer una discapacidad puede suponer crecer en un clima de falta de oportunidades o de exclusión. Además, en muchos casos supone el aislamiento social de la familia y un desajuste de las expectativas de los padres y de la realidad del niño. Por esta razón, cada año se participa en el concurso de carteles, el derecho a los niños y niñas a la protección especial frente a la discapacidad,
organizado por la Fundación Save the Children y la Conserjería de Bienestar Social, habiendo recibido el primer premio en el año 2007, la Biblioteca Pública del Ayuntamiento de Carranque. También desde el Departamento de Bienestar Social se desarrollan programas genéricos de asistencia a la tercera edad y personas con discapacidad. Se han desarrollado ayudas para personas con discapacidad dentro de los programas de habitabilidad y mantenimiento de la salud, tanto física como mental, de personas discapacitadas y de nuestros mayores. Se otorgan ayudas para tratamientos de balneoterapia, manicura, pericura y se ofrecen programas vacacionales y de ocio. También se dota de una disminución en la tasa fiscal por la ejecución de obras encaminadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en los domicilios de personas con discapacidad, para facilitar a la persona con discapacidad el acceso y movilidad en su propia vivienda, así como en las zonas comunes que afecten a la misma en la parte que corresponda. Todo este esfuerzo realizado por el municipio ha sido recompensado en numerosas ocasiones. Se toma buena nota del altísimo grado de satisfacción que este tipo de actuaciones ha generado en la población, en general y especialmente en las personas con alguna limitación en su movilidad, lo que ha dado lugar a que este municipio fuese galardonado con los premios Reina Sofía 2012. Carranque es un municipio muy concienciado en la mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, habiéndose realizado todas estas obras que os he mencionado anteriormente. Es por ello que se le considera un municipio cuyos resultados pueden ser considerados dignos de distinción. Esperemos que con el tiempo, con una nueva conciencia, con mucho trabajo y con mucha intención, consigamos efectivamente que las ciudades y nuestros pueblos sean para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia. ¿Alguna pregunta a esta exposición tan interesante de la marcha que lleva este ayuntamiento? A ver si tenéis suerte y vais encontrando recursos e imaginación para seguir de aquí en adelante a ese ritmo, ¿no? Pero a mí se me ocurre que cantidad de ayuntamientos podrían ponerse en marcha ahora programas sociales de salarios y tal con la gente que hay de la construcción en paro, que podrían estar haciendo tareas de este tipo mejorando nuestros pueblos, porque una sociedad tan envejecida sería tan útil, ¿no?, el tener todo accesible, ¿no?, y no pues pensar solo para un porcentaje importante de la población, pero solo para ese. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues Marta Cano y Mabel Cervera son técnicos de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, que han hecho también intervenciones en el medio natural. O sea que Pedro, aunque Burgalés dice que esta región estamos atrasados en estos temas, en algo se va recuperando, aunque es verdad que es un sueño lo que plantear de que se vaya a cumplir la accesibilidad de nuestros pueblos. ¿En qué año era? En el 2017, sí, pues yo creo que van a seguir, como estoy convencido, tengo la teoría que los pueblos de montaña, como el tuyo, como tantos otros, eran una selección natural. La gente andaba más espabilada por la vida, porque el que no andaba espabilado se iba al barranco, se caía por las escaleras y ya espabilaba ya, ¿no? Bueno, pues a continuación Marta primero y Mabel después. Tenéis 10 minutos para las dos, lo siento, pero esto es lo que hay. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a intentar ser rápidos. Agradeceros a todos la asistencia y bueno, a la organización, la invitación y la oportunidad de hablar de los programas y proyectos que llevamos en mano. En primer lugar, contextualizar un poco el tema normativo. Bueno, aparte de la cantidad de personas con discapacidad que hay en Castilla y León, aproximadamente un 6,2% del total de la población. En el marco de la reciente Ley 2/2013 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, se concreta en la sección 5 la importancia sobre la cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente. Concretamente en el artículo 45, la garantía de acceso y disfrute de la naturaleza y educación medioambiental.
La red de espacios naturales de Castilla y León está constituida por 26 espacios con diferentes figuras de protección, que lo aglutina reservas naturales, parques nacionales, parque regional, reservas y monumentos naturales. En toda esta red existe la oportunidad de disfrutar de equipamientos de uso público accesibles, y entre los que se pueden mencionar las casas del parque o centros de visitantes, senderos accesibles, miradores, vías verdes, áreas recreativas, áreas botánicas, zonas de baño, parques de aventura, zonas de juego y albergues y puesto de pesca. La casa del parque o centro de visitantes es el equipamiento de referencia de uso público en la red de espacios naturales. Está destinado a cumplir servicios de recepción, de información e interpretación relacionados con el espacio natural, donde se ubican, y de promoción y desarrollo de programas de actividades y servicios vinculados a la educación ambiental y al uso público. La guía de accesibilidad recoge información detallada en fichas técnicas de cómo está la accesibilidad en estas casas del parque. Esta es la guía, que la podéis consultar con detalle en la web de Mi Espacio Natural, que luego os dejaré la dirección. Se trata un poco pues la localización de la casa, de cómo llegar, y una descripción detallada del acceso al exterior y la movilidad por el interior de la casa. También se ha trabajado con la Universidad de Valladolid una serie de maquetas tiflológicas en 9 de las casas del parque, que permiten a la gente con dificultad visual poder recorrer con sus manos la maqueta para ubicarse en las distintas salas expositivas a visitar, con diferentes texturas y calidades diversas. Aquí tenéis un ejemplo en la que hay una leyenda también en braille, y aquí un poco el interior de una de las casas del parque. Entre el acondicionamiento de los equipamientos de uso público, aparte de las casas, como ya hemos hablado, voy a pasar brevemente para dar, Mabel va a entrar en detalle. Se han hecho acondicionamientos de senderos y de aparcamientos, zonas de juego, parques de aventura en árboles, también en silla de ruedas, zonas de baño en Sanabria, en el Parque Natural de Sanabria. Y en concreto el programa de Castilla y León, Accesible por Naturaleza, permite a asociaciones, federaciones y entidades la posibilidad de visitar estos espacios naturales de forma guiada, a través de monitores de la casa del parque o bien a una senda accesible, y luego realizar una serie de actividades o talleres dentro de la casa del parque. El objetivo del programa de Castilla y León es conseguir que los espacios naturales de Castilla y León sean accesibles a todos, permitiendo hacer realidad la igualdad de oportunidades. Y también el acercar estos espacios a las personas con discapacidad, y a todos nosotros en general, proponiendo una vía y posibilidad de ocio y esparcimiento. La elaboración de este programa se inició en el 2008 y las entidades implicadas, la iniciativa fue de la Consejería de Medio Ambiente, y tuvimos gran apoyo y participación de Gerencia de Servicios Sociales y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La financiación vino a través de la obra social La Caixa y aportación de la Fundación Patrimonio. El ámbito del programa, en una primera fase, se inició con 4 espacios naturales. Ahí fuera hemos dejado a la derecha información por si queréis llevar. Y se fue ampliando paulativamente al resto de espacios naturales. O sea que hoy en día
se pueden visitar los espacios en el 90% de ellos. Se han elaborado materiales didácticos, por ejemplo, se han subtitulado y se han audiodescritos audiovisuales que se emiten en las casas del parque, se han obtenido archivos sonoros de aves, prismáticos, muestras de troncos, fósiles, etc. También se ha tenido un convenio con la Fundación 11 en la que se han adquirido utensilios adaptados y se han realizado mapas en alto relieve con el horno Fuser en la reserva de Iruelas y en Monte Santiago. También se han hecho láminas en relieve de fauna y flora y la señalización adaptada. Aquí en color rosa podéis ver el alto relieve que iría en simulacro de braille y los dibujos. Y luego, pues finalmente, la distribución del material se realizó a todas las principales federaciones y asociaciones de personas con discapacidad de Castilla y León. La información del programa la podéis tener en la web de la Junta de Castilla y León, en el enlace y en la web www.miespacionatural.es. Y ahora doy paso a mi compañera, Mabel. Bueno, pues rápidamente, yo presentarme primero, soy Mabel Cervera, soy la técnico de la Fundación del Patrimonio Natural en la provincia de Salamanca y me podéis encontrar para lo que necesitéis en la Casa del Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, que está en la Alberca. Este es el mapa del espacio natural y voy a resumirme porque todo es así. En los proyectos que hemos estado trabajando desde el año, bueno, pues en este parque natural y en el de Arribes del Duero, que es otro de los espacios naturales de la provincia de Salamanca, a través pues, de la Caixa y también con Asprodes y Salarca en otros proyectos de cooperación. Vete pasando si quieres. Sigue. Sigue. Bueno, están hablando, aparte de todos los equipamientos de uso público, ir adaptándolos, como ha dicho mi compañera, todas las áreas recreativas, miradores, etcétera. Tenemos un proyecto de calidad, de compromiso dentro de lo que es la Carta Europea de Turismo Sostenible en este espacio natural de las Batuecas, en el que hemos incorporado una serie de actuaciones, en este caso sobre mejorar la calidad y la accesibilidad del turismo, que serían estos 4 objetivos. Entre ellos hemos integrado la Q de calidad en este espacio, pues mejorando también la accesibilidad en los equipamientos de uso público, pero además tenemos otros 3 objetivos, que es hacer un plan integral de la mejora de la accesibilidad de los equipamientos de uso público del parque. Así como también tenemos otro objetivo que no se llevó a cabo, pero está en el próximo plan de acción intentaremos, que es que los ayuntamientos también se unan a este objetivo de mejorar la calidad, la accesibilidad y también crear un producto turístico para personas con discapacidad. Bueno, serían los equipamientos en el Parque Natural, la Casa del Parque, pues con todas las adaptaciones. Tenemos 2 senderos accesibles actualmente que se hicieron con fondos de la Caixa, como sería, y con fondos de desarrollo rural. Este sería la senda de los Castaños Centenarios en Nava de Francia y otro en el Valle de las Batuecas. Creemos que es un enclave privilegiado y que no debemos dejar, pues tiene que ser eso, pues universal, ¿no? Que pueda venir cualquier persona a visitar este espacio tan bonito. También tenemos otra serie de miradores accesibles, como es el de 4 miradores en el espacio natural. En el 2000, estos serían los proyectos que hemos estado llevando a cabo desde 2012 y 2013, que es a través de fondos FEDER, la línea del POCTEP, proyectos transfronterizos con España y Portugal. Hemos mejorado 3 áreas recreativas en el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia. Bueno, pues con adaptaciones, ¿no? Y también en Arribes del Duero, pues mejorando también miradores, equipamientos, hacia también no solamente dentro del espacio natural, pero también dentro de entidades locales, ¿no? Y luego hemos llevado a cabo otros 2 proyectos en el año 2013, también en el que hemos trabajado directamente con empresas que trabajan con personas con discapacidad, como en este caso en Salamanca con Asprodes y Salarca. Se han llevado trabajos de mantenimiento en estos espacios naturales, desde limpiezas, desbroces, mantenimiento de barnizados de equipamientos, etcétera. Aquí veis trabajos realizados del antes y el después en los diferentes espacios naturales.
Creo que es un trabajo muy bonito el trabajar, bueno, pues en estos espacios, ¿no? Y luego, bueno, no quería dejar atrás esta imagen, como les he comentado, en el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, se está llevando a cabo lo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y uno de los compromisos que se les pide a los empresarios acreditados con la Carta Europea es que mejoren sus productos y servicios en temas de accesibilidad. Entonces, estos empresarios, ahora son 14 empresas turísticas, tanto de alojamiento, restauración, actividades, pues se les exige ese compromiso, y bueno, pues van adaptando, pues desde tener menús en braille, de tener ya adaptar baños en sus equipamientos. Trabajamos con la Posada de Miranda también, ¿no? Es una de las empresas acreditadas con la Carta Europea, la Posada de Miranda del Castañar. Y bueno, pues poco a poco se va trabajando en estos temas. Otro trabajo también realizado es ya sacar adelante un paquete turístico accesible con diferentes equipamientos y servicios, y bueno, pues eso sería un poco todo lo que hemos estado llevando a cabo. Pues nada, muchas gracias y espero que nos lo hayamos pasado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Bueno, mientras Tatiana Alemán va subiendo, si quieres preguntar algo, si no, pues... Venga, Tatiana, adelante. Sí. De todos modos, me ha sorprendido el tema de las sillas de ruedas en los parques de cuerdas estos, ¿no? Mira que hay la gente tiene vicio por hacer cosas raras, ¿no? Subirse a unas cuerdas y encima con sillas de ruedas. Ya se las traen. Tatiana Alemán es directora técnica de Predif. Ahora nos explicará ella esto de las siglas de Predif, qué es, ¿no? Es esta. Vale, luego si quieres ir al vídeo. Vale. Adelante. Hola, muchas gracias a todos y bueno, por estar aquí, y gracias a los organizadores de este evento por invitarnos. Primero, yo básicamente vengo a contarles lo que es el proyecto de las vías verdes accesibles para todas las personas que hemos recientemente terminado en el mes de septiembre. Primero, una breve introducción. ¿Qué es Predif? ¿Qué significa Predif? Predif es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física. Agrupamos 3 federaciones, que es la Asociación Aspaín de Lesionados Medulares, Coamificoa, que es la coordinadora de minusválidos físicos, y ECOM, que es la entidad que agrupa a los organismos de personas con discapacidad física en Cataluña. Hay otros Predif autonómicos también, pero generalmente hay 2 o 3 de estas asociaciones representadas en cada comunidad autónoma. ¿Por qué trabajamos en el ámbito del turismo accesible? Nosotros venimos desde el año 96 organizando viajes para personas con discapacidad, gracias a una subvención que recibimos todos los años del IMSERSO. Así como hay un programa para las personas mayores, pues también hay un programa para personas con discapacidad. Y a raíz de la organización de estos viajes nos dimos cuenta que no sabíamos a dónde ir, no sabíamos a dónde alejarnos, y empezamos a trabajar en el ámbito, en el sector turístico, tanto en la formación de los profesionales como en el análisis de la oferta turística, de los establecimientos turísticos. Y hoy por hoy formamos parte de la Red Europea de Turismo Accesible, ENAT, y lideramos la Asociación Empresarial Innovadora de Turismo Accesible y Socialmente Responsable, en la que están agrupadas algunas empresas de Fundación 11 también y consultoras del sector turístico. ¿En qué consiste la guía de vías verdes accesibles? Pues el objetivo de esta guía era convertir las vías verdes en un destino turístico accesible y ofrecer a las personas con discapacidad y a la ciudadanía en general información sobre dónde alojarse cerca de la vía verde, en qué restaurante comer, qué actividad realizar al aire libre que fuese adaptada para personas con discapacidad.
Esta guía la hemos realizado gracias a la financiación de la Fundación 11 y de la Fundación Vodafone España. ¿Qué son las vías verdes? Son los antiguos trazados ferroviarios que se rehabilitan como paseos peatonales en la naturaleza, y que puede como un sendero natural. ¿Y por qué trabajar con las vías verdes? Porque a raíz de que antes por ahí pasaba el tren, las características de esos senderos peatonales es que no tienen apenas pendientes, tienen una inclinación del 3% como máximo. Cualquier barranco se ha salvado gracias a un viaducto y cualquier montaña se ha atravesado gracias a un túnel. Entonces ya hay determinadas barreras del entorno natural que han sido salvadas con anterioridad. Hoy por hoy hay más de 2.000 kilómetros de vías verdes repartidas en toda España. En este proyecto solo analizamos 10 que se seleccionaron en colaboración con la Fundación de Ferrocarriles Españoles, que gestionan las vías verdes en España. Queríamos partir de una infraestructura, como les he contado, entre comillas accesible, y también tomar como referencia algunas experiencias puntuales de adaptación de estas vías verdes para personas con discapacidades sensoriales que se había hecho en Tarragona. Pero no existía ningún tipo de información que recogiera más allá de cómo llegar a la vía verde. No se recogía si el transporte para llegar a la vía verde era accesible para las personas con discapacidad y las actividades turísticas que podía realizar en las localidades que atraviesan las vías verdes. Este proyecto ha tenido dos ámbitos de actuación. Una que está dirigida a los usuarios o a los turistas, se podría decir, recogiendo toda la información de la oferta turística que analizamos en una web accesible llamada víasverdesaccesibles.es, y al mismo tiempo inventamos o creamos una metodología para analizar desde el punto de vista de la accesibilidad estos senderos naturales. Esta metodología se le ha heredado a la Fundación de Ferrocarriles Españoles, que son los que gestionan y mantienen las vías verdes y deciden y dan apoyo a los gestores locales de las vías verdes, que pueden ser ayuntamientos, una diputación provincial, una empresa una agrupación de empresas turísticas, que son el grupo que gestiona el grupo local que gestiona la vía verde. Entonces los ingenieros de la fundación se formaron por PREDIF en materia de accesibilidad, y a la vez con colaboración de ellos creamos la metodología para intervenir y adaptar las vías verdes para hacer que sean accesibles para personas con todo tipo de discapacidad. ¿Cuáles son los objetivos que alcanzamos con esta guía? Pues ofrecer información detallada sobre el grado de accesibilidad de los establecimientos turísticos próximos a las vías verdes, seguir promoviendo las actividades de ocio y deportivas en los espacios naturales. Ya existe entre una de nuestras federaciones un club de cicloturismo de usuarios de silla de ruedas en la Comunidad Valenciana. Entonces ahora con este proyecto pretenden recorrerse las vías verdes de toda España, y eso es algo que con la inclusión del ocio y del turismo es uno de los objetivos de nuestra organización. Herramientas para que las localidades por las que cruzan las vías verdes puedan venderse como destinos turísticos. A la vez hemos sensibilizado a los profesionales locales que gestionan las casas rurales, los restaurantes, las actividades deportivas, las que alquilan las bicicletas, de por qué para ellos es una oportunidad de negocio ser accesibles, y hemos hecho propuestas de mejora concretos en sus establecimientos, así como promover, a raíz de tener esta nueva guía, han habido nuevos empresarios que han visto una oportunidad de mercado, de negocio, y que están creando nuevos servicios dirigidos a personas con discapacidad en las localidades de la Vía Verde. Esto me lo voy a saltar porque lo he explicado. Perdón que ya me he liado yo. Hasta he terminado, vamos. Voy a retomarlo, bueno, desde acá.
Estas son, para que ustedes lo sepan, las vías verdes que se incluyen en la guía. Nosotros en PREDIF desde el año 2007 venimos realizando una guía temática financiada por la Fundación ONCIFU, la Fundación Vodafone España. Hemos hecho hoteles, restaurantes, puntos de interés turístico, espacios naturales, espacios lúdicos, pero siempre ha sido una guía en papel de 1000 ejemplares y además el PDF que se colgaba en la web. A raíz de trabajar en el espacio natural, creíamos que era importante realizar la guía en un formato respetuoso del medio ambiente y se ha creado una página web que nos facilita la divulgación de los contenidos. Es una página web accesible para personas con discapacidades visuales porque puede accederse al contenido a través del lector de pantalla. Tiene contenidos en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual y además se adapta a cualquier tipo de dispositivo. La estética de la web se modifica en base del dispositivo en el que se esté consultando y es una web dinámica que lo que queremos con este proyecto es, ahora solo hay 10 vías verdes, nos quedan 90 por meter en esta web y 90 por analizar. Esta es un poco la apariencia de la web. Y para concluir, ¿cuál era el aspecto más relevante a la hora de analizar los establecimientos del ámbito rural? Es que, primero, no tienen idea, han hecho muy pocas cosas en accesibilidad, sus condiciones de accesibilidad son bastante inferiores respecto a al entorno urbano. Segundo, que las cosas que han hecho las han hecho mal, pero las han hecho mal por desconocimiento y que hay muy pocos profesionales que tienen una formación específica en la atención a personas con necesidades diferentes. Todos los establecimientos son 150 establecimientos que se han recogido en esta guía, una media de 15 establecimientos por guía, que también se publican en nuestro portal de turismo de PREDIF y en la aplicación móvil Tour for All, que para más información de estos dispositivos los pueden encontrar en nuestra página web. La aplicación está disponible en sistema iOS y sistema Android. No les quiero robar mucho tiempo, pero tengo un breve vídeo que me gustaría pasárselo porque es más emotivo, creo, que de todo lo que les he contado en este momento. No sé si tiene sonido. No tiene sonido. Viajar, sentir, disfrutar, en igualdad de condiciones. Un turismo para todos. Ese es nuestro objetivo, promover la igualdad de las personas con discapacidad. Un viaje accesible es un viaje sin obstáculos. Las personas con discapacidad siguen encontrando numerosas barreras a la hora de viajar. Desde PREDIF promovemos que los destinos turísticos sean accesibles y que los profesionales del sector estén preparados para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Trabajamos con una información fiable y con una metodología propia consensuada por la propia discapacidad, porque entendemos que las personas con discapacidad deben elegir su propio viaje en función de sus necesidades. Para satisfacer esas necesidades y lograr un ocio accesible, cobra fundamental importancia la Red de Vías Verdes Españolas por su compromiso con el desarrollo rural sostenible, el medio ambiente, el ocio y el turismo para todos. En 1993 nació en España el programa Vías Verdes con el objetivo de reutilizar los antiguos trazados de ferrocarril que están en desuso. Hoy día tenemos ya 2.000 kilómetros distribuidos en 102 vías verdes diferentes por toda la geografía española y son universalmente accesibles para personas con discapacidad. Para la Fundación ONCE, la accesibilidad a las vías verdes es un proyecto emblemático. La importancia de que estas vías, estas infraestructuras sean accesibles para todos los ciudadanos, independientemente de cuáles sean sus capacidades funcionales o sus limitaciones en sus capacidades funcionales, el hecho de que podamos practicar turismo, deporte, en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano, para nosotros es en definitiva en nuestro trabajo y esto es muy importante, el haber alcanzado este nivel de accesibilidad. El hecho de recopilar la información sobre accesibilidad en estas vías como usuarios es fundamental para poder practicar, para poder disfrutar de estas vías verdes con toda la información necesaria.
Es por esto que hemos desarrollado las herramientas necesarias para que las personas puedan encontrar de forma sencilla, inmediata y accesible toda la información necesaria para poder disfrutar de su tiempo de ocio en nuestras vías verdes. La Fundación Vodafone España tiene como objetivo fundamental acercar las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad para favorecer su integración social y laboral. Con este objetivo, el turismo y el ocio no pueden quedar excluidos. Las nuevas tecnologías forman un papel fundamental en este proyecto, a través de la recogida primera de datos por los técnicos y luego la puesta en marcha del proyecto de la guía accesible. Cualquier contenido es accesible para las personas con distinta discapacidad sensorial, física, intelectual, mental, de tal forma que así pueden programar y planificar sus actividades de ocio y de tiempo libre de una forma más normalizada. Esto es solo el comienzo, porque con el esfuerzo de todos lograremos día a día un mundo cada vez más accesible, en el que el ocio esté al alcance de todos. Ven y disfruta con nosotros. Ven a las vías verdes. Son para ti, son para todos. ¿Alguna pregunta? A mí me parece de lo más interesante o más novedoso este tipo de historias, ¿no? Y ya que nos están dando tantas ideas la gente que ha ido exponiendo cosas y que conviene que lo extendamos a muchos espacios del medio rural y que sea trabajo de los grupos de desarrollo rural y de otras entidades, en este tema de las vías verdes hay que hacer además una alianza con las vías que no son verdes, sino las que tienen carril, que hay solo en Castilla y León, que yo sepa, hay más de 1000 kilómetros de vías cerradas en desuso, y como en estos tiempos de crisis se nos va la cabeza un poco a la gente y nos ponemos muy nerviosos, pues Adif se ha puesto muy nervioso y las está levantando. Y es una barbaridad, para hacerlas chatarra, para sacar nada, porque sacan 20.000 euros por kilómetro, si es que lo consiguen vender a buen precio, y luego hay que desmontarlas, que eso también cuesta, ¿no? Entonces, y es un patrimonio industrial de primera categoría que llevamos peleando por ello y que últimamente se han puesto descerebrados a quitarlo. Entonces hay que hacer una alianza y que vosotros también le digáis a la Fundación, a Adif, a todo el mundo, que no, que eso además ya es más accesible todavía que las vías verdes. Llegando a un punto se puede poner a la gente sobre distintos artilugios, plataformas y demás, y luego otra cosa, como pueden ser trenes y demás, pero es un patrimonio que en toda Europa se mima, se saca rentabilidad de ello, porque al final la vía verde está bien, porque tiene poca pendiente, pero hay infinidad de caminos que se pueden hacer, pero el carril es fundamental, hay que hacer una alianza en este tema. Bueno, y a continuación, Alfonso Huertas, vicepresidente de FEGIDIF, ahora nos explicará él qué es este asunto. Seguro que su aportación va a tener un punto de vista distinto. No es lo mismo estar en silla de ruedas que de pie y subir las escaleras con facilidad. Así que tu punto de vista a un poco menos altura de lo habitual seguro que es interesante. Gracias. Gracias. Bueno, pues para ahorrarnos un poco de tiempo, FEGIDIF es una federación de entidades de personas con discapacidad que aglutina a 23. De la provincia de Jaén. Estamos implantados en todo el territorio de la provincia de Jaén de manera organizada, es decir, que en todas nuestras entidades, la mayoría son de ámbito comarcal, de manera que no hay ninguna localidad que escape de la atención del movimiento asociativo de personas con discapacidad física y orgánica. Bueno, tenemos 26 años de edad y eso pues nos ha dado para mucho, sobre todo en los ámbitos que estamos trabajando hoy, que es el ámbito de la accesibilidad. Bueno, se ha dicho el impacto que representan las personas con discapacidad en el medio rural, un estudio de 2006, desgraciadamente un estudio de 2006 que no se ha producido un nuevo estudio, ¿no? Pero que, como se ha dicho aquí anteriormente, pues un impacto importante, un impacto relevante en el sentido de que afecta de manera urgente y de manera prioritaria a el 12% de personas
y la influencia que ocasiona esto en su familia, etcétera, ¿no? Entonces voy a pasar de largo. La intervención que yo quería plantearos era más intentando sembraros dudas, más intentar pincharos un poco de lo que han sido nuestras experiencias, ¿no? Y en 5 minutos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero yo doy ideas respecto al mundo rural y la discapacidad. La primera de ellas es que las políticas del mundo rural no han tenido en cuenta la variable discapacidad. No la han tenido en cuenta. Existen pues, algunas buenas prácticas de algunas asociaciones de desarrollo, de algunas iniciativas, de algunos patronatos, de algún ayuntamiento, pero por lo general, en el 95% de las políticas de desarrollo rural no han tenido en cuenta la discapacidad como una variable, como un factor, como un índice de calidad. Pero, curiosamente, del mismo modo, las políticas sociales tampoco han tenido la variable rural dentro de su dimensión, dentro del trabajo, dentro de su estrategia. Las políticas sociales han trabajado de una manera muy urbanocéntrica, que podríamos llamar, donde lo urbano es la idea filosófica que marca la política social. De manera que, bueno, que sin tener en cuenta pues, lo que se ha dicho esta mañana en el plenario, lo ha dicho Luis Cayo, haciendo referencia a este informe, de manera que se dispone menos apoyos, menos servicios, menos oportunidades, menos y sobre todo diferentes. En otras reflexiones que yo he hecho en otros ámbitos y en otras ponencias, he hablado del impacto cognitivo que tienen las barreras arquitectónicas en las personas con discapacidad. Pero por falta de tiempo no podemos detenernos en ese tema. Pero habría que hacer un estudio sobre ese impacto cognitivo todavía en el medio rural y el efecto sobre el desarrollo evolutivo que esas barreras en el medio rural tienen sobre las personas con discapacidad y la huella que eso deja. Sería realmente dramático. Bueno, las barreras arquitectónicas en el ámbito rural, bueno, sabéis que afectan en muchos aspectos, ¿no? Intervienen en el ámbito físico, en el ámbito de edificación, de urbanismo, teniendo en cuenta, en muchos casos, la orografía. La orografía juega un papel negativo y un papel de agudizamiento de los obstáculos que ya de por sí tienen los propios municipios de zonas rurales. El transporte, que desde mi punto de vista ahora sería la prioridad sobre la que habría que trabajar, el transporte interurbano y los taxis accesibles son la gran dificultad del medio rural, sobre todo ahora que todavía están desapareciendo las líneas tradicionales o las líneas estándar de transporte. Hay muchas comunidades en España que se están quedando sin líneas regulares de transporte. Eso confiere todavía a las personas con discapacidad a un mayor aislamiento, ¿vale? A la interacción con el entorno, es decir, quizás yo creo que este sería el elemento central de cómo afectan las barreras arquitectónicas a las personas, ¿no? Y afectan a que no pueden interaccionar, a que están en su casa. Y os voy a poner un ejemplo. Un día, un alcalde me dijo: yo no participo en este proyecto en el mundo rural porque es que en mi pueblo no hay discapacidad. No es que no había personas con discapacidad, es que no las conoce, es que no pueden salir a la calle. Y como no pueden salir a la calle y no las conocen, creen que no existen. Y ahí está un poco la cuestión. Hay un gran porcentaje de personas con discapacidad que, debido a las barreras arquitectónicas, fundamentalmente, no pueden interaccionar, no pueden participar, ¿vale? Y no pueden participar no solo en la romería del pueblo, no pueden participar, si es que no pueden participar ni de concejales,
ni de alcalde, ni de nada. Así. Por eso muchas veces cuando hay un concejal con discapacidad aparece hasta en el New York Times, ¿no? Porque es que es tan raro ver a una persona con discapacidad que mande, ¿no? Que diga, aquí mando yo, por voluntad popular, por supuesto. Entonces, en ese sentido, eso es muy importante, ¿no? El hábitat familiar. Nosotros hemos hecho varios estudios, no puedo comentar ahora nada. La semana que viene terminamos un estudio sobre mujer y discapacidad en el medio rural. Saldrán datos, yo supongo que muy interesantes. Y la vivienda es la primera barrera, el primer obstáculo. Es el núcleo gordiano del problema de las personas con discapacidad en el medio rural. Las construcciones, el modelo constructivo que se ha utilizado a la hora de diseñar una casa, ¿no? Si ya en el urbanismo el caos, en la zona urbana el caos en la edificación es ya un verdadero problema, la zona urbana de verdad es terrible y a veces con unas dimensiones, vamos, irresolubles, ¿no? Bueno, pero ¿qué percepción? Vamos a ver, yo planteo la siguiente cuestión. Yo creo que la accesibilidad desde los años 90 hasta ahora está estancada. No se ha avanzado nada en materia de accesibilidad. A pesar de los diferentes programas, proyectos, iniciativas, inversiones millonarias que ha habido. No hemos avanzado nada, especialmente en el medio rural. El otro día estaba yo en un pueblo, que no voy a decir cuál, y me quedaba sorprendido. Yo parecía que estaba en la época de los años 40. De los años 40. No daba crédito a la opinión de la concejala de turismo, que era licenciada en turismo, de las palabras, ni daba crédito de las opiniones de lo que llaman en los pueblos los peritos, que son los arquitectos técnicos, que día sí o día no alternan su trabajo en los pueblos. No daba crédito a lo que consideran ellos barreras, a lo que consideran ellos accesibilidad. Y realmente estamos, pues, realmente en un stand-by en materia. Y urge. A nivel, digamos, de una perspectiva sociológica, yo planteo que cómo ven en el mundo rural la accesibilidad. La ven como un escollo, los técnicos y los empresarios. Esa es la realidad. Un trámite a resolver por parte de los empresarios. Quieren resolver problemas. ¿Cómo resuelvo mi casa rural? Con pongo una rampa donde aquí hay una escalera, ya está arreglado. Como si la accesibilidad fuera sustituir una escalera por una rampa. ¿O lo he dicho al revés? ¿Lo he hecho bien? Como si eso fuera la accesibilidad. La accesibilidad es algo más. Es la adecuación del entorno a la persona. Es que el entorno se adecúa a las necesidades de la persona, se adapta, se moldea. En tercer lugar, la identificación de las barreras con los obstáculos físicos. Oiga, una puerta como aquella que no tiene un contraste de color es una barrera para una persona mayor, para una persona que tiene Alzheimer, para una persona con discapacidad intelectual, o una persona cualquiera. La señalética. Este edificio está auténticamente un desastre en materia de comunicación. Es decir, realmente la accesibilidad es algo más. Es algo más. Es que el entorno se adecúa a tus necesidades. Y por parte de la población general es un problema inexistente. Ya no, 2 minutos, pues ya está. Es un problema inexistente. Termino con esto. Ya como dejo la ponencia aquí, pues ya luego la veis. Es un problema inexistente para la población general. La gente no sabe lo que es accesibilidad. No sabe lo que es una barrera. No sabe lo que es un transporte adaptado, etcétera, etcétera. Hay que trabajar en esa línea. La accesibilidad afecta a una minoría. Eso es lo que muchos creen. Pero desde que salió el concepto de accesibilidad desapercibida, la relación entre entornos de bienestar y accesibilidad habría que estudiarlo. No es lo mismo la experiencia de un turista cualquiera, como vosotros o como yo, en un entorno accesible,
que a la experiencia en un entorno inaccesible. Es decir, nosotros intentamos, y ya termino con esto, hacer un estudio sobre la accesibilidad y la felicidad. Por falta de presupuesto no pudimos hacerlo, pero el Instituto Politécnico de Valencia estaba dispuesto a realizarla. Y por último, como resultado, el resultado de las acciones de la mayoría de las obras de los municipios es una chapuza. El plan E, desde mi punto de vista, ha supuesto la generación de nuevas barreras en los territorios. No ha arreglado nada. Os lo digo un poco provocativamente, para que ahora se os abran las ganas de comer. Y esa es la realidad. Y esto pasa por dos razones. No tenemos una hoja de ruta. Aquí cada uno hace su guerra. Están, y ya, esto me lo tenéis que permitir que lo diga. Primero, las organizaciones de personas con discapacidad, cada una va haciendo la guerra como puede. En temas de accesibilidad y turismo accesible hay 500 entidades que lo hacen y no se quieren unir porque cada uno quiere tener su reino de taifa. Primero. Y los primeros los culpables somos nosotros, la entidad de personas con discapacidad, que lo seguimos manteniendo. Y las administraciones financiándolo. Y las fundaciones financiándolo. No. Como la Unión Europea. Tú quieres hacer un proyecto, únete. Lo que decía el ministerio es antes, ¿no? Obligarle a las entidades a unirse, a trabajar colaborativamente, a trabajar en equipo. Solo se llega más lejos. Digo, se llega antes. Juntos se llega más lejos. La segunda, el empresariado. Hay que exigir. Si hay que cerrar una entidad, una calle, un edificio, una carpintería, lo que sea, se cierra. Y las administraciones tienen que ser exigentes. Todos ellos nos tenemos que trabajar en un pacto inteligente por una estrategia de accesibilidad en el medio rural.